Una observación que considero interesante y que la gente debe poner atención es lo que está pasando con el problema migratorio en los Estados Unidos. Tradicionalmente, los Estados Unidos, que es un país de hecho inmigrante totalmente, porque como todos sabemos, las únicas personas originales de este país son los indios piel roja, que de hecho, sea de paso, la mayoría fueron eliminados por los inmigrantes europeos que llegaron aquí. Pero la inmigración en los años anteriores, diría prácticamente más de 100 años, de la parte de América del Sur, América Central, especialmente América Central, que ha tenido la oportunidad de entrar a los Estados Unidos por la unión que tienen los países de Sudamérica, de Centroamérica, con el territorio mexicano. Es decir, que esa gente llegan caminando a México y de México cruzan los Estados Unidos. Pero el problema grande no radica solamente en Centroamérica, sino que los mexicanos han estado entrando y saliendo a los Estados Unidos todo el tiempo solamente para venir a trabajar aquí, y en ocasiones no le interesaba ni siquiera quedarse en los Estados Unidos ni sacar documentos, sino que cruzaban, venían, hacían la cosecha y se regresaban a México. Por años y por años eso ha sido así. En los últimos años que la inmigración se ha endurecido un poco, la mayoría de los mexicanos pues que entran se legalizan y están luchando por legalizarse, la gran cantidad que no lo han hecho. Los centros o los suramericanos, como especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, han sido inmigrantes que venían, pero no con la cantidad como han venido los mexicanos. El problema hoy en día, para mí, radica en uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Y me refiero realmente a la Florida, que es un estado que ha intervenido inclusive hasta en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí se mueve una fuerza política y económica que ha sustraído la economía de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y ese estado realmente tiene un poder económico y un poder político en los Estados Unidos que nadie se imagina. Fíjate que la comunidad cubana no es de la más grande en los Estados Unidos, pero tiene más poder político casi que todos los 50 estados. Inclusive tiene tres senadores, dos de ultraderecha y uno moderado, pero que a la hora de tomar decisiones para perjudicar a países votan iguales los tres. Me refiero al senador Rubio de Miami, al senador de New Jersey y al senador de Texas, Ted Cruz, y Bob Menéndez de New Jersey. Esos tres senadores, especialmente con la ultraderecha del Partido Republicano, han logrado hacer leyes ridículas, increíblemente haciendo miserable a países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Venezuela, un país que se podría decir que es el más rico del mundo a nivel de producción de petróleo y minerales, es hoy un país cerrado económicamente. Entonces, si nos ponemos a ver el problema migratorio, que es incontrolable, donde se dice que están entrando alrededor de 10,000 personas por día, es algo creado por ese estado, porque ese estado ha tenido el poder de manejar la mayoría del Congreso de los Estados Unidos por año, aplicando leyes criminales
contra esos pueblos, que lo único que han querido es administrar sus recursos y ser libres. Sabemos que vivimos en un país democrático, pero no se puede ser democrático solamente con el que te entrega tus recursos. Los recursos de los pueblos pertenecen a los pueblos. Y hay una mafia ahí en ese estado que le acabo de mencionar, que tiene controles en todos los aspectos, en la política de Estados Unidos. Y ha creado crisis como por ejemplo el robo que se le hizo a Al Gore en el 2000, cuando se utilizó al gobernador de Texas, de Miami, quien era el hermano de George Bush, hijo, y la secretaria de ese estado, para darle las elecciones y darle los 25 votos electorales al Partido Republicano. ¿Qué trajo eso? Eso trajo el descalabro económico de 2008. Eso trajo la guerra de Afganistán e Irak, la explotación de la torre. Es decir, todos esos factores están creados por ese estado. La inmigración incontrolable que hay hoy de esos 3 o 4 estados nuevos que entran al sector migratorio, como es Venezuela, como es Cuba, como es Nicaragua y, como siempre, Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, se han unido ahora. Es decir, que si antes entraban 1,000 o 2,000 inmigrantes mensual, semanal o hasta por día, hoy están entrando 10 y 12,000. Esos 8,000 o 10,000 extras que están entrando vienen de Venezuela, Cuba, Nicaragua. Hay algo también que se mete ahí, parte del Caribe, que es Haití. De manera que, como le he dicho, los mexicanos, que se han mantenido por más de 100 años, diría 150 años, hoy en día siguen entrando como siempre. En aquellos años, cuando Estados Unidos le arrebató a México alrededor de 550,000 millas de territorio mexicano, que incluyen California, Nevada, Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming y Arizona. Estamos hablando de que los mexicanos, que hoy forman alrededor de 40 o 40, casi 45 millones en los Estados Unidos, que los acusan de ilegales, indocumentados, están yendo y viniendo en su territorio, que ha sido de ellos toda la vida. De manera que el flujo migratorio no es solamente porque quiere ser un flujo, es un flujo creado por la situación de esos poderes que hay en el estado de la Florida, que tienen poder político y poder económico para poner a tambalear, créanlo o no, el gobierno norteamericano, porque ya lo hicieron cuando les robaron las elecciones a Al Gore en el 2000. Y como le dije, crearon esa incertidumbre que trajo la guerra, trajo el descalabro económico en el 2008, una crisis que se comparó con la depresión de 1929. Y así, por el estilo, está decayendo una democracia fuerte por tener infiltrado gente que solamente le interesa el poder sin importarle la consecuencia. En 1836, Texas, que es uno de los estados más grandes de Estados Unidos, pertenecía a México. En 1845, Texas, después de haberse declarado como la República de Texas, decide entonces unirse a los Estados Unidos.
Y es lo que le quiero dejar saber a los que ignoraban esta parte, de que los mexicanos, no sé cómo pudieron haber permitido entregar tanto territorio para que hoy sean inmigrantes en su propio territorio. Pero no se puede decir que la gente está viniendo aquí solo porque quiere venir. Están siendo empujados a regresar, a venir a Estados Unidos desesperados, mucho por el hambre. La mayor parte de la gente que viene aquí viene por el hambre. Hay problemas como lo hay en México ahora mismo con la cuestión de la delincuencia, el narcotráfico, que tiene prácticamente más poder que el gobierno mexicano, porque los territorios le pertenecen a ellos. Y la situación es que para parar que la emigración nueva, incontenible, que está saliendo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, deben abrirle la puerta a la economía de esos pueblos. Porque si, por ejemplo, usted viene con 2 fundas a entrar al edificio donde usted vive, y el sereno o el portero le dice, tú no vas a entrar eso para este building, no lo va a entrar, es un seguridad, te traen la policía y tú no vas a entrar esa comida que está esperando tu familia para cenar, para comer, para la leche del niño y el sustento de la familia. Si el portero dice no va a entrar la funda, la comida que tú traes no va a entrar. Y eso es lo que está pasando con países como Venezuela, que siendo ricos, le han bloqueado el sistema económico, le han parado las importaciones, las exportaciones, igualmente a Cuba, igualmente a Nicaragua. Y son países que son ricos, pero el portero no deja que la comida, la medicina y la salud y la educación le entre al edificio para que pueda cada apartamento estar suplido por las necesidades de esa familia. Y por eso tantas familias, miles de familias están entrando y están en tránsito en el camino para llegar a Estados Unidos, y otros están preparando la alforja para salir a pasar la crujía de lograr entrar a la libertad que hay aquí. Pero la libertad está aquí. Fuera de aquí, la libertad de ciertos países que se quieren independizar, que quieren manejar la cosa como ellos quieran, que quieren parar la fuga de capitales, que quieren que se hagan inversiones en sus países, está prohibida por manos y grupos de poder de aquí que nada debieran tener con los Estados Unidos, porque este es un país que le abre la puerta al mundo entero. Esta es la gloria en la tierra, los Estados Unidos, pero no podemos permitir que grupos de poder, solamente por hacer maldad y dinero, estén humillando a países que se quieren liberar, que quieran trabajar libremente, que quieran ser amigos de los Estados Unidos, no de las fuerzas brutales que están controladas por manos criminales en estados como el que le acabé de mencionar. La Florida es un estado totalmente arbitrario a la política de democracia que los Estados Unidos plantea. De manera que hay que pensar muy bien cuando usted vaya a votar. No vaya a votar por gente que le quitan su libertad, tanto aquí como fuera. Porque esa gente de ahí, de ese estado, solamente piensan en mantenerse brillando económicamente y cerrándole la puerta a su misma gente. Le prohíben que le lleven medicina y que le lleven comida. Tú no puedes permitir, no puedes pensar que una gente que esté muerto de hambre, falta de educación y falta de alimento y fuerza militar y económica se pueda levantar. Es decir, la manera de que se está tratando a Cuba por casi 60 años es mantener a un pueblo miserable, un pueblo que quiere levantarse, que no puede andar en un carro, que no puede pintar su apartamento porque no le permiten que la pintura llegue. Y sabemos
que no son políticas buenas las que hay en esos países, pero la van a poner cada día más difícil con la situación de los embargos económicos por hombres que tienen a un pueblo subyugado, porque donde hay un ejército que apoya a un caudillo, a un dictador, un pueblo con hambre no lo puede eliminar. Es decir, el pueblo de Cuba con hambre no va a tumbar el gobierno. El pueblo de Nicaragua tampoco lo va a tumbar con hambre. El pueblo de Venezuela tampoco va a tumbar a un gobierno si tiene hambre. Los pueblos tienen que tener recursos para levantarse. No solamente desde una tribuna con cristal y aire acondicionado mirando de lejos tú puedes liberar a un pueblo. Los pueblos se liberan mayormente ellos mismos, pero tienen que tener recursos. Y ese Estado le está bloqueando los recursos a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba para que se puedan levantar, manteniéndolo con hambre, falta de recursos de educación, falta de armamentos. Si no hay armamento, si no hay dinero, si no hay comida, ¿cómo se levanta una familia? ¿Cómo se levanta un pueblo? Es decir, que la idea de los cubanos de Miami especialmente es mantener pobres y miserables a los cubanos de Cuba, para ellos mantenerse aquí viviendo en edificios de lujo, en torres, con ayuda económica de todos los tipos, para ellos vivir bien mientras su pueblo se muere de hambre, por ellos soportar a políticos sinvergüenza, radicales, manos ensangrentadas, ultraderechistas, conservadores, que son un peligro para la democracia. Para salir de los dictadores o los mal llamados dictadores que tienen ellos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, tienen que abrir la puerta para que el pueblo coma, para que el pueblo se pueda armar y pertrechar y enfrentar a cualquier hombre que le quiera pisar el cuello. No se puede levantar un hombre si le tienen el cuello pisado, si no tiene el respaldo económico y el respaldo de un pueblo que quiera luchar con ellos. Esto es un informe directo desde New York para todos ustedes.